500.000 de personas en el Uruguay trabajan y cobran menos de 25.000 pesos, o sea, 25.000 pesos o menos. Ya para vivir con solo 25.000 pesos por mes en este país, que es uno de los más caros de América, ya saben que he vivido en la mayor parte de los países de este continente, hay que ser un mago. Para vivir con 17 o 18.000 pesos ya no hay que ser un mago, hay que ser un brujo. Sin embargo, aquellos que tienen la panza llena, lo digo con mucho respeto y sin tanto respeto en definitiva, ponen el grito en el cielo, augurando una catástrofe económica, que se va a disparar el déficit fiscal, que se va a disparar el IVA, que se va a cortar la inversión extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. Es curioso, ¿no? Le erran a un cálculo del déficit fiscal de aquí a 3 semanas, pero te dicen con precisión Suiza que en 2050 el déficit va a aumentar un 5%, como lo ha dicho el economista conocido como Talos en Twitter. Y Daniel Machín, un amigo también de Twitter, dijo algo que lo rescato. Cuando se hablaba de abolir la esclavitud, los académicos también pusieron el grito en el cielo y anunciaron una catástrofe económica. Cuando se habló del voto femenino, allá a inicios en el Uruguay, a inicios del siglo pasado, también se auguraron grandes catástrofes. Cuando se habló de la ley de 8 horas de los trabajadores, era infernal el pronóstico, ¿no? Y fíjense que en el caso de Estados Unidos con respecto a la esclavitud no pasó ninguna catástrofe. Pasó a ser la primera potencia económica del mundo y de la historia. Ahora sí, China desde hace un tiempito le ha pasado por arriba, ¿no? El hecho es que no falta plata en este país. Lo que pasa es que tenemos las prioridades cambiadas. ¿Cómo es posible? El Pepe lo decía hace poco, somos un país de 3,5 millones de habitantes, pero importamos 27 millones de zapatos. ¿Y cómo es posible que gastemos tanto en defensa cuando el 14,6% de los hogares uruguayos sufre hambre? Por decirlo de un modo elegante, inseguridad alimenticia. Cuando el 20,1% de nuestra infancia vive en la pobreza. Cuando el exministro de Defensa, mejor dicho, Luis Lacalle Pou por intermedio de su ministro, tiró 25 millones de dólares a la basura comprando 2 Hércules destinados a chatarra en España, nadie se preguntó de dónde salía la plata, que en realidad salió el doble, porque hay que hacer inspecciones anuales, mantenimiento, comprar repuestos que son carísimos, más el combustible, en fin, muchísimo más caro. También encargaron 2 patrullas transoceánicas por 100 millones de dólares a la empresa Cardama, también de España. Los gallegos nos tienen para la joda, les digo. Y esta empresa resulta que no tenía ni siquiera 4 millones de dólares para el aval. Se le encargarán a otro amigo de los amigos, pero van a tirar 100 millones de dólares a la basura. ¿Que se precisan? Sí. Pero, a ver, ¿qué es más urgente? Si tú tienes una familia, tienes hijos y están pasando hambre, ¿vas a priorizar comprarte un traje nuevo de $1.000 o asegurarles la alimentación? Y acaban de encargar a Brasil también 6 aviones de guerra Tucano por otros 100 millones de dólares. Y no había ningún economista alarmarse y preguntando, a ver, ¿de dónde va a salir la plata? Hay otro hecho alarmante denunciado por Silvia Anane que tiene y no tiene que ver con lo anterior. Tengo por aquí la frase de ella que dice el 75% de los niños víctimas de explotación sexual en Rivera viven en hogares 24 horas del INAU. Y vuelvo al tema, tenemos las prioridades cambiadas porque somos capaces de desbordar calles y avenidas para celebrar un partido de fútbol, un campeonato, incluso para criticar un fallo adverso, un mal arbitraje,
y no somos capaces de hacerlo ante una infamia como esto que está ocurriendo aquí. Y hoy quiero hacer breve el editorial porque tengo a dos invitados que me interesa más escucharlos a ellos que a mí. Pero no quería dejar pasar esto. Los partidos de derecha están criticando al Frente Amplio que no tenga una posición tajante y unívoca con respecto a dos temas: el complicado tema de Venezuela y el tema de la reforma jubilatoria. Con respecto a lo primero, bueno, hay compañeros que todavía no han comprendido cómo se desarrolla la guerra mediática a nivel mundial, o que la tercera guerra mundial ya no se libra con tanques y aviones necesariamente, sino que en la primera línea de combate hay periodistas. De eso vamos a hablar en profundidad en otro momento y quizá con los mismos invitados, me gustaría. Y con respecto a la reforma jubilatoria, miren, yo no voy a ser ministro de Economía, pero si el próximo presidente me pusiera a mí la motosierra al estilo Milei, pero con una diferencia muy grande, yo hago aparecer la plata. Solo que no haría lo de Milei pasando la motosierra en los planes sociales, abajo. Es pasarlo un poquitito arriba para que llueva hacia abajo, ¿vale? Es cuestión de prioridades. Y esa derecha que nos critica, qué raro, ¿no? Porque no se pone de acuerdo con el tema del aborto. Por ejemplo, la candidata a la vicepresidencia de Cabildo Abierto está hablando de penalizar nuevamente la interrupción voluntaria del embarazo. No se ponen de acuerdo con respecto al proyecto de eutanasia presentado por Ope Pasquet. No se ponen de acuerdo con prohibir el ingreso a dedo a las intendencias. Y no se ponen de acuerdo tampoco en si traer a los militares o no hacia el combate a la delincuencia. Miren, en definitiva, y como dice Federico Fasano, noticia es algo que alguien en alguna parte y por algún motivo no quiere que se sepa. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas y por todo esto y mucho más, estas son, y aquí comienzan, Palabras Prohibidas. Hoy no va a ser una entrevista. Hoy va a ser un intercambio de opiniones sobre hechos de actualidad. De alguna manera sí voy a preguntar cosas, ¿no? Pero ¿por qué no va a ser una entrevista en sí? Porque tengo conmigo a dos grandes periodistas que ejercen la docencia cuando hablan, como alguna vez lo dije del Boca Andrade en el primer programa, ¿no? Gabriel Mazarovich, bienvenido. ¿Cómo te presento? Porque has sido senador, te vi con respecto a la ley de medios, también secretario de Prensa y Propaganda de la 1001, ¿correcto? Sí, senador, no diputado. Pensé que era la Cámara de Senadores cuando hablaste. Sí, discutiendo ahí. Sí, actualmente responsable de propaganda del Partido Comunista y de la 1001 y periodista en El Popular. Bien. Sí, con mucho orgullo. Antes de hacerte una pregunta, le voy a contar un chisme a la audiencia y muy particularmente a tus compañeros de la 1001. Es el hombre orquesta, Gabriel Mazarovich. Yo le he visto con los ojos, en los ojos se te notaba que no había, para la interna, que no habías dormido ni 3 horas seguidas durante todas las semanas. Lo vi haciendo, canta, baila, zapatea, come gofio y silba al mismo tiempo debajo del agua. De manera más gráfica no lo puedo decir. Federico Fasano. Es un gusto tenerte aquí conmigo. Yo comencé a escribir en los medios de comunicación con La República, contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, muy contento de estar en un medio alternativo. Ojalá florezcan 1000 flores y 1000 medios alternativos como este, en una situación tan difícil para la prensa después de la nueva ley de prensa. Sí. Terrible que tenemos, que nos quitó un derecho fundamental, que es el derecho a la información, ¿no? Hoy es monopólico. O sea, Pero a propósito de robar, viste que te robé tu frase, ¿no? Bueno,
Bueno, me encantó. Es que creo que eso es, digo, la misión del periodista, ¿no? Zambullirse en los lugares escondidos, ¿no? Donde la noticia está escondida. Claro. Y esa es la principal tarea. No todos los profesionales lo hacemos. Antes de entrar en el tema, ¿cómo está Sonia? Bueno, muy bien, sin el síndrome de la abstinencia. Yo le dije... Claro, sí. Pero le digo, después de tantos años, ¿no? Ella profesora de literatura, que entra, bueno, destituida por la dictadura y que entra en los medios de comunicación durante tantos años, le dije, ¿te vas a sentir? No, le he intentado que vuelva y todo, me dice, no, ahora cerré una etapa y milito leyendo y hablando con la gente, y bueno. Ella me entrevistó hace muchísimos años cuando publiqué el libro Las reglas de la mafia, posterior al Pozo de Pandora, que ambos fueron libros de oro. Me impresionó qué carisma que tiene esa mujer, qué fuerza que tiene, ¿no? Es una gran entrevistadora, la verdad que... Sin duda. Sí. Bueno, miren, yo voy a plantear los temas, se pueden interrumpir. No creo que se vayan a pelear, pero estaría bueno, eso aumenta el rating. No, pero quiero decir que sea un picadito. No, yo sé. Tenemos varios temas en el tapete. Tenemos el tema de la reforma jubilatoria, que yo algo esbocé, el tema de los allanamientos nocturnos, y el tema que a ustedes se les dé la real gana. ¿Con qué querés comenzar, Gabriel? Bueno, si querés comenzar, Federico tiraba, te voy a decir una cosa, ¿no? Es la primera vez que nos hacen una entrevista juntos. O sea, trabajamos muchísimos años. ¿En qué medios trabajaron juntos? En la República, bueno, también en TV Libre y también en la 1410. Sí, el 1410 hicimos transmisiones. Recuerdo una transmisión especial el día que le dieron el golpe a Chávez. Y que Chávez volvía, nos llega la información desde Caracas que no había todo esto, y yo lo llamé a Federico, estábamos cerrando el diario, en la edición del día, y le digo, Federico, pasa esto, ¿qué hacemos? Ocupe la radio, me dijo. Fuimos para abajo y transmitimos toda la noche para ver hasta que volvió Chávez. Transmitimos en vivo el retorno de unas Chávez. Horas antes de Venezuela, antes del golpe. Entonces trabajamos muchos años, yo... lo sabe Federico, yo le aprendí al lado de él casi todo lo que sé de periodismo. Y nunca entrevistamos a mucha gente juntos, pero nunca habíamos estado en una entrevista juntos, aunque parezca increíble, es la primera vez. Y me parece que tiraba Federico una cosa importante, que es el tema de la ley de medios, que después, para decirlo cortito, el kill está en lo que dijo Federico. O sea, acá lo que se le da es un doble golpe. Un golpe al derecho a la información de la ciudad, que es de la ciudadanía, que es colectivo e individual de toda la ciudadanía. La libertad de expresión y la libertad de prensa son vehículos para que se garantice ese derecho a la información. Y esta ley que concentra la propiedad de los medios, que ya estaba más que concentrada, la concentra, que además extranjeriza, porque hemos debatido en el Parlamento y no hemos logrado que nadie nos diga cómo se beneficia al Uruguay permitiendo que el 100% de las acciones de un medio sea extranjero. Es una cosa increíble. En el debate en la Cámara nos dijeron que la concentración era deseable y nosotros le decíamos, la concentración no es deseable en ningún lado. Le dije, yo no soy liberal, soy marxista, pero los liberales antes estaban en contra de los monopolios, por lo menos. Y si hay un lugar donde la concentración no es deseable, es en los medios de comunicación, menos que en ningún otro. Pero además golpea ante él de una manera salvaje y les da a los oligopolios, al oligopolio nacional y a las grandes transnacionales, acceso al principal rubro de desarrollo económico, que en las telecomunicaciones, que es la transmisión de datos, $500 millones al año. Se los entrega atado de pata y mano ante él, en una declaración de guerra ante él salvaje, cuando tenemos Uruguay, para decirlo cortito, Uruguay tiene el nivel de penetración de fibra óptica mejor de América Latina y uno de los mejores del mundo. Para dar una idea, tiene 4 veces más cobertura de fibra óptica que Estados Unidos. Y eso lo logra ante él, y ellos entregan todo eso. Entonces, para hacerte un resumen, esta ley... Perdona, de hecho ahí se van a perder $60 millones por año. Por lo menos.
para empezar a hablar. Sí. Además de una entrega de la soberanía en un rubro central para el desarrollo productivo del país, porque no es solo, en el caso no es solo el tema de la información, también lo es el derecho al acceso a Internet, pero para todo el desarrollo productivo, que es centralísimo. No es una ley de medios lo que votaron, ¿sabes, Enrique? Es un plan de negocios. Sí. Para un reducido grupo de empresarios, ni siquiera para todos los empresarios. Es un plan de negocios, es una ley de medios que casi no habla de los derechos, del derecho a la información ni el de la libertad de expresión, y que solo se dedica a hablar de acciones, cómo transferir las acciones, cómo tienen que estar los directorios. Es un plan de negocios. Lo dijo Paganini, el que era ministro de Industria y que ahora es canciller, a partir de la renuncia del malogrado Bustillo después de darle el pasaporte a Marcel, ¿no? Para recordar todas las cosas. Él dijo, fue a la comisión y nos dijo, el negocio está en jaque y tenemos que ayudarlo. Cito textual, cierro comillas. Hay que ayudar a los amigos, pero con la plata del pueblo. Federico, ¿y tú sufriste particularmente antes de esta ley? Bueno, contame esta ley, complementando un poco lo que él bien dijo, ¿no? Esto acá, el derecho a la información en sí es propiedad exclusiva y excluyente de la sociedad, ¿no? Que es, digamos, el destinatario del derecho y el actor de la información. Pero siempre estuvo dividida entre Estado, medios y sociedad, ese trípode de poder. El Estado nunca cumplió, salvo en los 15 años del Frente Amplio, un papel de mediador entre medios y audiencias, es decir, sociedad. Hoy todo el poder se le dio a los medios. Porque, en primer lugar, porque son medios hegemónicos, porque la izquierda tiene poquísimos medios de comunicación y tiene prohibido los medios audiovisuales, que son los masivos. No tiene prohibido los medios escritos en virtud de que no son concesionados, pero los demás están prohibidos. Están prohibidos que yo renuncio al diario La República hace de estos 10 años con el objetivo de construir para la izquierda uruguaya un canal de televisión que fuera llegar a todo el país. Es lo que le estaba faltando a la izquierda, pues lo único que tiene en televisión es el de la intendencia, que no es de la izquierda, que es de todos los uruguayos, público, claro. Pero es el único que por lo menos tiene una actitud equidistante y no discriminatoria contra la izquierda uruguaya. Después no, porque el canal del PIT-CNT no ha funcionado. Lamento mucho eso, porque sería muy necesario en estos momentos. Y bueno, y yo me metí en eso. Y estuve años trabajando en esto, logré conseguir los equipos, logré los estudios, logré el personal y gané el llamado al que estaba obligado Tabaré Vázquez por la ley. La ley estaba obligado, ¿no? Cuando dicen lo hizo el llamado para beneficiar a Fasano o lo que sea, no es cierto. La ley lo obligaba a un llamado lleno de obstáculos. Además, tuvimos que ir a audiencias públicas, tuvimos que probar una cantidad de cosas y finalmente Utopía Televisión, no Utopía, Utopía, que es diferente, ganó la concesión. Y lo primero que hizo el presidente Lacalle Pou en materia de comunicación es anúlase al ciudadano Federico Fassino Mertens la concesión de Utopía TV. Es decir, años y años perdidos totalmente. Y bueno, en un momento en que sacar un diario hoy es casi imposible. Primero, no hay kioscos para la venta, no hay canillitas, no los encontrás en la tarde. Estuve pensando en un vespertino. No hay canillas en la tarde. Sumale otro fenómeno que lo tuve que comprobar en carne propia. Perdón que hable de mí, pero ya saben que tengo un bestseller actualmente que es El Otro Luis, Crónicas del Desastre. Y estoy muy contento porque tiene una venta espectacular. Ya vamos por la 3ª edición y está marchando la 4ª, ¿no? Pese al bloqueo de los medios hegemónicos de desinformación, que me cortaron las entrevistas. Pero, ¿qué es la parte negativa? Aparte de lo que venden las librerías, a mi equipo le piden en forma directa muchos libros, ¿no? ¿Sabes cuánta gente menor de 45 años nos ha pedido el libro en forma directa? Pero varios centenares de lectores. 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente joven no está leyendo porque ahora hay otros medios, ¿verdad?
Claro, pero entonces, si además de la ley de medios confiscatoria del derecho de la sociedad, ley de medios redactada en Canal 4 por los propios propietarios de la televisión hegemónica, ¿no? Redactada por ellos, confesado incluso por quienes lo propusieron. Digo, vamos a entendernos, tuvimos expertos que nos asesoraron, eran los expertos de los 3 canales, de Quital y de todo eso. Pero entonces, además de eso, nos confiscan medios, ¿no? Y nos dejan reducidos a medios testimoniales. La situación es muy difícil, porque hoy las guerras no se ganan más con balas, se ganan con información. Entonces, ¿nos reducen a qué? Por suerte aparece el streaming, aparecen estas posibilidades que nos dan estos nuevos medios, pero no es lo mío. Digo, quiero confesarlo, yo soy un hombre de la escritura y del papel. Yo creo que la escritura y el papel es una necesidad biológica del ser humano, que no va a morir nunca, se va a reducir obviamente, pero va a quedar un reducto ahí peleando por la escritura. Yo no puedo leer un libro en ebook, tengo que tenerlo en las manos. Incluso los diarios que salían en papel hasta que salían, estoy suscripto a todos. Claro. Te hago una pequeña pausa. Sí. Vamos a hacer así. Agrega algo sobre el tema, ambos. Sí, yo estoy agregando lo de él para redondear. Te termino esto, claro. Porque en definitiva nos arrojan a las redes. ¿Qué estoy haciendo ahora? Porque digo, creo que hasta el último aliento voy a estar comprometido con ese sueño milenario de justicia, igualdad y libertad, que es el socialismo, que me parece que es el horizonte indispensable para la humanidad y es el único posible que puede redimir a la humanidad. Por lo tanto, cada uno tiene una misión en la vida, puede ser pequeña, mediana, grande. Yo tengo esa misión de construir o ayudar con medios de comunicación hacia esa utopía. ¿Qué me queda? Estoy escribiendo, pero me obligan a Twitter, a Facebook, a las 180 caracteres, 280, no sé cuánto. No es lo mío. Yo soy un alumno de Pascal que decía, escribo muy largo porque no tengo tiempo. Porque es más difícil escribir corto que escribir largo y todo lo demás. Pero bueno, entré en eso. Pero el problema es que me meto en las redes. Y las redes no son redes de ideas. Son redes de emociones, de sentimientos y cada vez más radicalizadas. La derecha la ha copado bastante. Por supuesto, hay lugares donde podemos opinar y contrarrestar. Las fake news nos inundan, los insultos, las injurias, el culto a la mentira, ¿no? que está tan instalado. Entonces, las brújulas del pensamiento han sido sustituidas por ordenadores, pantallas, por emojis, por todo ese tipo que no las entiendo. Pero no me queda más remedio que hacerlo de esa manera y bueno, lo seguiré haciendo hasta el último aliento. Pero quería complementar un poco lo que él dice, porque ha sido confiscada a la sociedad un derecho esencial, que es el derecho a la información, hoy prácticamente hegemónico en los medios de la televisión y la radio y los mayores programas. Y eso, vamos a decirnos, tiene culpa la izquierda uruguaya. Sí. Durante 15 años no supimos construir poder mediático. No supimos, tuvimos todas las oportunidades, pasaron 15 años, no tenemos un canal de televisión. No tenemos. Cuando Chávez lo hizo, lo acusaron de dictador. Pero en las reglas del juego, de la lucha política y todo, la construcción de poder, siempre que sea con métodos honestos, verás y todo eso, está permitida. Y si se la dejas al adversario, te pasa por arriba como pasó acá en estos 15 años. Espero que ahora, si ganamos y recuperamos y terminamos con el 9 termidor que nos asoló estos 5 años, pensemos también en construcción de poder. Perfecto. Gabriel, como para antes cerrar, de ir a una pequeña pausa, después volvemos. Para cerrar este tema, yo creo que, Federico planteó un montón de temas y vos también, de las nuevas formas de la comunicación, de las nuevas formas de las ideas. Creo que es una reflexión que nos debemos a fondo.
Nosotros no somos ludistas, no vamos a romper las máquinas, ¿no? Aprendimos que tenemos que usarlos, los nuevos métodos también, pero hay una reflexión de esta y después sobre la ley de medios. O sea, el ser humano piensa con palabras. No hay manera de pensar sin palabras, no hay. Por lo tanto, el uso de las palabras, el lenguaje rico, profundo, permite un pensamiento profundo. La banalización de las palabras y del lenguaje, el que asistimos en el lenguaje de las redes, lleva a un pensamiento superficial y de menor profundidad y de menor capacidad de extracción. Y la transformación de la sociedad es un tema complejo que exige reflexión. Ese es un tema interesante para plantearnos la cuestión. La ley de medios, yo creo que, para terminar, hay que verla como parte de un modelo de la derecha y de la oligarquía en el Uruguay. No hay que temerle a las palabras, Enrique, palabras prohibidas. A veces se enojan cuando hablamos de oligarquía y nos hablan de arcaico. Si uno mira el mundo, y vamos a hablar de eso después, y Uruguay, no hay manera, no le encaja mejor definición que el tema de oligarquía a este mundo, donde el 1% de la población tiene la misma riqueza que 4.000 millones de personas, y estamos en manos también, en comunicación, de 10 o 12 multimillonarios que juegan a ser dioses. Y realmente, en el tema de ley de medios, la oligarquía y la derecha es parte del modelo de la desigualdad y de la concentración de la riqueza y el poder, también en los medios. Creo que el término viene del latín. Oligos, pocos, garquía, poder. Poder de unos pocos. Muy diferente a aquello de un gobierno del pueblo y para el pueblo, sí, claro, que sería la democracia, ¿verdad? De todas maneras, ¿sí? Yo te haría una precisión ahí, a ver. ¿no? Es decir, ¿cuál es la contradicción principal, ¿no? Es decir, el clivaje está claro cuál es hoy: frente amplio, antifrente amplio. Digo, se dividió así. Lo único que los une es el antifrentismo. Contra el FA. Nada más. Frente amplio es un partido político, esto es una coalición recién fundada. Se da lo que Quijano hace muchos años decía: el Uruguay hay solo dos partidos, el partido del cambio y el partido del statu quo. Nunca se había formalizado como ahora. Ahora quedó claro: el Partido Progresista y el Partido Conservador, con la diferencia en que el progresismo es un partido y esto sí es una coalición que vota separada en octubre, además. Claro. ¿No? Es decir, eso prueba que es una coalición y nada más, pero ya está formalizada. Pero iba a otra cosa. El clivaje es ese, pero la contradicción principal: podemos arrancar de explotadores versus explotados. Después dijimos, en el 71, oligarquía-pueblo, que está vigente, por supuesto, pero creo que tenemos que ir un poco más allá ahora, porque cada vez se avanza más en la definición y de la separación. Para mí la contradicción principal hoy es neoliberalismo-democracia. Eso es lo que es la contradicción principal, que no va contra oligarquía-pueblo, pero que la precisa un poco más, porque realmente estamos viviendo un momento de la mayor concentración de la riqueza que toda la historia de la civilización humana ha conocido, ¿no? Y con una maquinaria que el neoliberalismo montó, una maquinaria succionadora de la riqueza de abajo para elevarla hacia arriba, ¿no? Digo, eso es terrible, es obsceno ya lo que está haciendo. Entonces, apuntemos a esa contradicción principal. ¿Y por qué digo democracia y no digo pueblo? Porque están deteriorando la democracia, no solo la real, que es la sustantiva, la formal incluso la están deteriorando. Ese neoliberalismo se está convirtiendo hoy en un neofascismo, con el perdón de Benito Mussolini, que quería el pleno empleo. Estos no quieren el pleno empleo, hay una diferencia. Y digo neofascismo por decir algo, creo que habría que buscar otro nombre. Se está transformando en eso. Entonces ese es el adversario, yo diría no el adversario, el enemigo con el que hay que luchar en estos momentos de grandes contradicciones. Entonces, ir contestándote, oligarquía, pueblo, por supuesto, explotadores y explotados más todavía.
Pero neoliberalismo, democracia, y la izquierda tiene que aprender, y lo está construyendo porque la izquierda es el mayor democratizador de la historia universal. Sin duda alguna, Federico. Lo ha sido siempre. Pero también de la democracia formal. Tenemos que también defenderlo ante estos nuevos ares, ¿no? Sí. Si me Tiene permite, una precisión nada más. Creo que este bloque lo podemos cerrar con lo que, si bien es mi idea de socialismo, estoy muy convencido de que es la idea de ustedes, ¿no? Nosotros no concebimos una verdadera democracia sin socialismo, ni un auténtico socialismo sin democracia. Si están de acuerdo, vamos a la pausa, si no nos peleamos. Sí, no. Un pequeño video muy breve, y continuamos, ¿vale? Gabriel, hay que votar varias cosas ahora en octubre, ¿no? Reforma, bueno, no de la seguridad social, es incorrecto el término, ¿verdad? Explícalo vos mejor que yo. Bueno, yo traje para compartir el sujeto demoníaco que va a destrozar todo el Uruguay, todo. Es este pequeña papeleta. Permitime. Que es tremendo, ¿no? Esa es la gran arma de destrucción masiva que está tomando el movimiento popular. De esto se ha dicho que va a destruir el Uruguay, la economía, que va a encadenar. Entonces, primera cuestión, Enrique. El debate nuestro es con la derecha. En el campo popular y en la izquierda puede haber opiniones diferentes. Las hubo sobre muchas cosas. No es la primera vez. Yo recordaba que cuando hubo un debate muy encendido con el tema de la reforma de la defensa de las empresas públicas, hubo un debate muy encendido cuando tuvimos que ir por el plebiscito de ANCAP, también hubo muchas que ahora no se recuerdan, que parece que es la primera vez. Pero ese es un debate necesario, está bien, se da, pero la discusión es con la derecha, es con el poder en esto. ¿Por qué? Porque la reforma jubilatoria del año pasado, de la derecha, es una parte sustancial del ajuste contra los trabajadores y contra el pueblo. Sustancial. Entonces, la reforma jubilatoria de la derecha, que además cuenta, para lo que le gustan las encuestas, con un rechazo popular enorme, es después de la seguridad lo que más rechaza nuestro pueblo del gobierno de la calle Pou, va a ser que está haciendo. Fortalece el capital financiero y nada más, que en otra cosa son las AFAP. Es a lo único que benefició. Hace que tengamos que trabajar más años para ganar menos jubilación y que la mayoría de la gente no se pueda jubilar. Y además apuesta al recorte de derechos en un montón de cosas. Entonces, la respuesta que dio el movimiento popular, que es esta, es una respuesta institucional. Y está bueno aclarar que al movimiento popular no le quedaba otra salida que formular un plebiscito. Las leyes de seguridad social no se pueden someter a referéndum. No se puede. Entonces no tenían salida. El Frente Amplio tenía otra, sí, pero el movimiento popular, contra todo lo que dicen, es independiente. Ningún sindicato, ninguna cooperativa de vivienda puede someter a un posible triunfo que todos peleamos, el gobierno del Frente Amplio, sus reivindicaciones. Tiene que defenderse. Se defiende institucionalmente. ¿Y qué plantea? ¿Cuál es la tragedia? A ver, para empezar plantea dejar constancia en la Constitución de la defensa del resultado de un diálogo social que convocó el Frente Amplio entre 2006 y 2008
Porque ¿con qué se encontró el Frente Amplio en el gobierno con el tema de la seguridad social? Que el fracaso bestial de la reforma del 95, la que introdujo la SAFAP y mucho más, que elevó la edad de aporte de 30 a 35 años, fue salvaje la reforma del 95, que iba a solucionar todos los problemas, dejaba una situación en que 7 de cada 10 uruguayos, Enrique y Federico, no se iban a poder jubilar. Esa era la situación. 7 de cada 10 no íbamos a llegar a la jubilación. En un diálogo social muy intenso, muy importante, el Frente consigue un conjunto de medidas, baja de vuelta de 35 a 30, establece la subvención por inactividad compensada, que si a los 58 años no llegaste, te da 2 años para poder llegar. Había 7 jubilados hombres por cada 3 mujeres. Entonces se establece en ese diálogo social del Frente y del PCNT y del Movimiento Popular una cosa extraordinaria, que es que a las mujeres se les reconoce 1 año de aporte por cada hijo, entre otras medidas. Todo eso pasó en el 2008. La reforma del año pasado del gobierno pulverizó eso, lo pulverizó. Entonces, el planteo de esta papeleta es que no se ha dicho, no sé por qué, con la fuerza necesaria, es darle rango constitucional a eso que acordamos todos en el diálogo social del 2008, que de ahí no se pueda bajar. La catástrofe, como vos bien decías en el editorial, cada avance nuestro. A ver, la primera medida de gobierno de Tabaré, la noticiamos en La República cuando estábamos con Federico, con mucho orgullo. Además, es la convocatoria a los consejos de salario, de nuevo. Las patronales fueron a la OIT, denunciaron a Uruguay porque era una dictadura sindical y la pusieron en una lista negra de países por ir contra los derechos de los empresarios, porque se iba a derrumbar el Uruguay porque iba a haber consejo de salario. ¿Qué pasó? Pasó que el Uruguay tuvo un crecimiento económico como nunca había tenido, y pasó que nunca se había construido tanta igualdad, que se recuperó el salario, etc. Entonces, termino con esto. Se propone establecer como mínimo el salario mínimo nacional para la jubilación y la pensión, para las personas, para que nadie gane menos de eso. ¿Es tan loco eso? ¿Es tan loco plantear que haya un ingreso mínimo? ¿Es tan tremendo de 22.000 pesos hoy en un país que tenemos 10.000 millones de dólares depositados en el exterior? Que hay una renuncia fiscal anual de más de 2.000 millones de dólares en impuestos no cobrados. Bueno, solo la tasa consular, que en realidad no es una tasa, es un impuesto a la importación de bienes. Sí, que proponen sacar son 300 millones de dólares al año. 350, escuché. Que sería el costo de todo esto, que es la verdad. Entonces, la edad, han mentido, Federico va a desarrollar también esto, que es obligatorio, no, nadie es obligatorio. Le estamos diciendo recuperar el derecho para, si te tenés que jubilar o querés jubilarte a los 60, lo puedas hacer. Nadie le prohíbe a la gente que trabaje más años si puede o si lo necesita. De hecho, hoy en la edad promedio de jubilación es 64, no 60, porque la gente, como a los 60, como hicieron con la reforma del 95 y antes nos bajaron el cálculo jubilatorio y la reposición mucho, por cada año que trabaja adicional consigue un 1, un 2%, hasta un 3% de jubilación mejor, entonces los trabaja. Al subir esos 65, ahora va a tener que trabajar hasta los 70, no hasta los 65, para poder lograr eso. Y con la SAFAP, que termino, hay una discusión de fondo con el poder. El fracaso del régimen de la SAFAP es enorme. O sea, llevamos 30 años de régimen de la SAFAP y están pagando jubilaciones promedio de entre 5.000 y 6.000 pesos. Es una vergüenza. Entonces, no dicen, por ejemplo, que de los 1.400 millones de dólares anuales que le transfiere el BPS a la SAFAP, 270 millones de dólares no llegan a los ahorros de los trabajadores. Se los quedan ellos por comisión y por todo lo demás. Entonces, un negocio gigantesco que no beneficia a nadie. Por lo tanto, creo que es un debate troncal de esta campaña. Además es un pasamanos, es un negocio redondo, porque a ver, yo soy la FAP, Federico es el Estado. El Estado se encarga de cobrarle a los trabajadores, yo no me tengo que molestar en esa tarea, me da la guita a mí, yo te compro a ti bonos del Tesoro, por ejemplo, o imagínate que, no sé, compro acciones en Wall Street y tal. Pero pongamos la primera opción, que son los bonos del Tesoro, o sea, le presto la plata al mismo Estado, la plata que me dio el Estado por este lado,
y luego cobro y luego le presto a los trabajadores a intereses lo más altos posibles. Entonces, no hay pérdida, pero no hay pérdida para la FAP, hay pérdida para el trabajador, Federico. Quiero hacer una precisión en esto. Adelante. A mí lo que me duele en este tema son las diferencias tácticas en la izquierda. Sí. ¿No? Es decir, realmente yo creo que la inmensa mayoría de la izquierda uruguaya quiere la eliminación de los AFAP. Ese desastre terrible en donde ellos dicen, la AFAP dice, bueno, pero denos tiempo, va a subir, están bajando, están bajando. Además, ¿cuánto Las tiempo? inversiones no están bajando. La eliminación de las AFAP coincidimos, te diría, incluso los 100 y pico de economistas que sacaron esta crítica, esta posición, también coinciden en que las AFAP hay que eliminarlas. Todos coincidimos en que la jubilación mínima tiene que ser por lo menos el salario mínimo nacional. No hay nadie, no he escuchado a nadie de la izquierda de que diga que eso esté mal. Como todos coincidimos también, incluso más, si se pudiera rebajar la edad de 60 años a 50, digo, el derecho humano a la recreación, lo que decía un poco Mujica, ¿no? Que decía, bueno, lo que es el derecho al tiempo libre para dedicarlo a la sabiduría y a todo lo demás. Acá el problema está en la financiación, que también tiene solución, porque vamos a entendernos, es un problema de reasignación de recursos, claro. No es un problema de aumento de impuestos. No. Es reasignación de recursos. Pero, ¿qué pasa? Que no puede ser que, por un lado, el PIT-CNT y por el otro lado el Frente Amplio proponen y no se ponen de acuerdo en algo tan importante como esto. Es decir, yo coincido fíjate con quién, con la senadora Bianchi, en el FAP-PIT, porque yo creo que el Frente Amplio es el representante de los trabajadores uruguayos. Creo en la autonomía de clase, pero por sobre la autonomía de clase, y puedo acudir a Lenin, que habló sobre el tema, está la acción política por la clase. Y el Frente Amplio hoy es el auténtico representante de los trabajadores. Y el PIT-CNT ha sido el baluarte de la mayoría del PIT-CNT, porque también hay trabajadores que no son frente amplistas y todo lo demás. Pero la inmensa mayoría, no nos engañemos entre nosotros, es de izquierda, es frente amplista. Son trabajadores que tienen conciencia de la plusvalía, de la tasa de explotación y de todo eso. Entonces, aquí, primero, yo creo que hay dos políticas de Estado que son suprapartidarias, que requieren lo que en la Argentina se llamó el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, que son dos. Una es la seguridad social y la otra es la inseguridad pública. Y esas dos hay que reunirse todos y llegar a un acuerdo. Entonces, estratégicamente no hay división en el Frente Amplio en esto. Hay una división táctica. Una diferencia táctica que, bueno, nos ha puesto en un brete a quienes estamos de acuerdo con la reforma y que, por otro lado, no vemos unido al Frente Amplio en todo esto. ¿A qué apostamos? ¿Al GAN, al Gran Acuerdo Nacional, o a poner la papeleta? Porque, ojo, yo creo que hay mayoría para que esto salga, pero no sé si hay mayoría de papeleta ensobrada. Claro. El famoso ensobrado, hemos perdido... Solo 3 plebiscitos hemos ganado en 11. Ojo con eso porque el ensobrado es fundamental. Y además esta división que se ha dado táctica, a mí me duele y me hace pensar mucho, ¿no? Estando de acuerdo con todo eso, cómo superar esta contradicción que se ha dado aquí. Eso quería matizar un poco. Reasignación de presupuestos y ruptura de paradigma, ¿verdad? Y bueno, porque obviamente que si sale la papeleta vamos a tener que romper muchos paradigmas y restablecer prioridades, cambiarlas por asignaciones. Claro. Ustedes lo acaban de decir, el impuesto consular. Solamente eso financiaría. ¿Sí? Bueno, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. Y es una pena esta discrepancia. Y tú dijiste una palabra clave, brete, que nos toca a Gabriel y a mí, y a ti, porque hay 111 compañeros, dentro de los cuales hay gente a la cual yo quiero, hay una economista que no la quiero mencionar, la quiero muchísimo. Y quién no aprecia a Mario Vergara, por ejemplo. O sea,
son gente que me cae muy bien, pero bueno, tenemos una discrepancia sobre la metodología para llegar al mismo destino, en definitiva, ¿no? Táctica, ¿no? Claro, claro. Gabriel, ¿algo más sobre esto o querés pasar a allanamientos? No, el punto, pasemos al allanamiento. Yo creo que en esto hay dos grandes coincidencias en el Frente Amplio sustantivas y con el movimiento popular. Uno es el rechazo a la reforma jubilatoria del gobierno, que es de todos, porque es... Quiero agregarte una cosita sobre eso. La táctica del Frente Amplio es el gran acuerdo, ¿no? Todo eso, pero claro, está el contraargumento, si ganás. ¿No? Digo, de esta manera, si ganás el plebiscito, se acabó la discusión. Lo otro tenés que ganar. Pero hoy por hoy, con las cifras que tenemos, y ojo que yo creo que el peor virus que puede inocularse del Frente Amplio ahora es el triunfalismo, ¿no? Digo, no, hay que pelear hasta el último día. Pero hoy por hoy, mi deseo es ganar en primera vuelta, pero no mi deseo, trato de separar lo subjetivo del objetivo, que es muy difícil, pero lo separo, ¿no? Y estudio la situación y veo que vamos a tener 30 senadores. Y si ganamos, el 31. Que vamos a tener en el... Con el 15. Perdón, 15. Sí, votamos del otro lado, Federico. 15 más 1. Sí. 15 más 1, que es la cuestión. Porque eso con el 45,5% se tienen los 15 senadores. Y hoy las encuestas nos dan por el 44, sin contar indecisos y eso y todo lo demás. Tengo mis dudas en la Cámara de Diputados. No creo que lleguemos ahí sí a los 50 diputados, sino a los 47 y eso. Pero 3 diputados del interior, que se preocupan más de las cosas, se pueden conseguir. Bueno, es decir, hay posibilidades de derogar la ley. Hay posibilidades de... Cuando el PCNT lanza esto, no estaban claras las posibilidades de derogar la ley. Hoy han crecido, ¿no? Hago una acotación ahí para que se tenga en cuenta en todo este tablero de opciones y todo. Finalmente uno va a terminar ensobrando esto, porque digo, ante la duda no hay nada, pero es una lástima que no sea masivo. Y sobre el allanamiento, espera, le toca a Gabriel. Está bien. Como quieran. ¿Allanamiento nocturno? Sí. Bueno, a mí me comprenden las generales de la ley para opinar sobre esto, porque el allanamiento nocturno salvó mi vida, ¿no? En el año 1969, cuando me acusaron del asalto al banco francés italiano, que bueno, el bancario del banco francés italiano dijo que era yo el que había armado todo eso. Fue cuando los tupamaros asaltaron. No robaron nada, solo documentos que incriminaban al Partido Colorado, y me lo entregaron a mí, que yo era director del diario De Frente en ese momento. Entonces, de ahí dedujeron que yo era el autor y lo torturaron a este hombre. Y entonces me fueron a detener, yo venía en coche, y me entero por la radio del coche de que me están buscando en el diario por el asalto a la conferencia italiana. Me voy a mi casa y justo la caída del sol en ese momento. Y cuando llegan les digo la caída del sol, la ley de esa gran vía. Tuvieron que esperar hasta el día siguiente para llevarme preso Morán Charquero, que después lo ejecutaron los tupamaros, ¿no? Pero, o sea que para mí, yo adoro ese artículo 11 de la Constitución Nacional. Claro. Y además, que no sirve para nada lo que van a hacer. Ha quedado probado en varias instancias, en varios países del mundo, que no les ha dado resultado eso. Y que además saben dónde están las bocas, saben todo esto. No es necesario el allanamiento nocturno. Pueden, con las, digamos, instrumentos que hoy tienen, suplir, y no tocan algo que es el sagrado inviolable y las, digamos, los desmanes que podrían ocurrir. Está bien, dirán, tiene que ser con... Están ocurriendo de día y ahora, y esta semana. Está bien, pero pareciera como que la noche es una impunidad mayor. Te cuento algo, Federico. Mi idea era darte la palabra a ti, pero esto lo tengo que comentar. El 3 de septiembre, el diario El Observador publicó lo siguiente, que lo tenía aquí. Denuncian que... Después te reconsidero los minutos robados. Denuncian que policías allanaron una casa en Villa Española por error y robaron ahorros. El Ministerio del Interior dice que fue un operativo correcto.
Entraron a una casa, primero golpearon con violencia, la mujer se asustó, había una mujer sola, bien, le encargó no sé a quién que le cuidara al niño, ¿vale? Insistieron, recién ahí se identificaron como policías. Cuando la mujer fue a abrir, empujaron con violencia la puerta, la tiraron contra el piso, le apuntaron un arma a la cabeza. Ahora, domicilio... y le quitaron los ahorros que supuestamente eran fruto de un delito. Bueno, ¿en qué terminó todo? Domicilio equivocado. Pero imaginen la misma situación a las 3 de la madrugada. Y no es la primera vez que ocurre. Yo ya he escrito sobre otros procedimientos donde se equivocaban de domicilio. Entonces, miren, ayer me tocó una situación, no la voy a detallar, pero me maravilló el aplomo de los 2 oficiales de policía que ante mi llamado acudieron a un lugar. Aprovecho a felicitarlos si me están mirando. Una mesura, una cautela impresionante, porque cuando nosotros hablamos de brutalidad policial, por favor, no estamos hablando de toda la policía, ¿bien? Ahora, sí es cierto que con este gobierno se han multiplicado los casos de abuso policial. Entonces, lo primero que a mí me lleva a oponerme al allanamiento nocturno, en primer lugar, al margen de que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, es que, primero que nada, hay que sanear a la policía. Después entraríamos a discutir. Gabriel, mil disculpas. Yo creo que teniendo en cuenta que hay una discrepancia filosófica con esto que la expresaba Federico, que uno no, hasta dónde es en función de la seguridad poner en peligro otros derechos y otras garantías fundamentales, hay un tema que me parece que es central, ¿no? Yo creo que la principal cuestión de rechazo de esto es que una vez más le intentan vender espejitos de colores a la población. Hay un problema de seguridad en el Uruguay, claramente lo hay, no hay duda, y lo ha agravado un gobierno que dijo que era lo primero que iba a resolver y que lo iba a resolver en 10 días, que después votó la LUC con una cantidad de avances en contra de los derechos y de potestades nuevas de la policía, y no solo no resolvió nada, sino que lo profundizó. Uruguay hoy tiene récord histórico de presos, tenemos más de 15.000 presos. 16.000. Tenemos una situación, y bueno, ¿qué ha pasado? Todos les dijimos, esta corriente que implican ahora, a ellos que tanto les gusta hablar, es populismo penal. Se llama así, no es es ofrecer soluciones a través de penas o de procedimientos que en realidad son marketineros, porque no resuelven. Empezaron con la baja de la ley de imputabilidad, que por suerte le ganamos. Ahora nadie habla de esto, ¿no? Porque era clarísimo que no resolvía nada. Fue Vivir sin Miedo la campaña pasada, con el ya fallecido Larrañaga, y ahora es esto, es cómo utilizar lo que no pudieron resolver con espejitos de colores. El allanamiento nocturno no va a resolver los problemas de la inseguridad, no va a resolver el combate al narcotráfico. O sea, es ridículo seguir hablando de que van a combatir solo las bocas cuando salen 3.000 toneladas de droga por el puerto de Montevideo y las agarran en Portugal, ¿no? Entonces, cuando no hay casos de lavado de dinero y se ha hasta facilitado que haya transacciones mayores a $200.000 y $100.000 para lavar dinero. Entonces, tiene que haber medidas para resolver la seguridad, sin duda. Esta no resuelve nada. Expone a la policía, además. Está el tema y está la contracara de lo que tú decís. Porque para ir de noche, ¿qué procedimiento precisaría hacer la policía? ¿Qué armamento tiene que tener? ¿Qué nivel de violencia va a aplicar en un allanamiento nocturno? Además, vos podés proteger a un niño en una casa donde haya más de 2 habitaciones. En los barrios populares donde van a ir, porque a los otros lados no van a ir con esta medida, ¿cómo haces para proteger a los niños? ¿Qué nivel de violencia? ¿Cuánto nivel de... La violencia per se, hay que reprimir al delito, por supuesto. Hay que perseguir a los delincuentes, por supuesto. Hay que combatir al narcotráfico. El narcotráfico es el capitalismo sin inhibiciones morales. Por supuesto que hay que perseguirlo. Pero esto no resuelve absolutamente nada y es un recurso electorero para buscar apoyarse en la angustia real que tiene la gente, porque es real, claro, y comprensible. Federico. Una acotación a lo que decís sobre el tema de la inseguridad. El Frente Amplio le dejó a este gobierno 8 muertos cada 100.000 habitantes.
subieron un 40% los homicidios. Con la LUC, con todo lo que implicó la ley, está en 11,4 muertos cada 100.000 habitantes. Es el doble de la media mundial. El doble de la media mundial. Pero no solo eso, el Frente Amplio recibe de Jorge Valle el 70% de reincidentes, lo baja al 40%. Esto ha subido más en estos 5 años de gobierno. Es decir, bueno, la población carcelaria, 11.000 le deja el Frente Amplio, 16.000 tienen ahora. Con récord histórico de homicidios y suicidios en los penales. En los penales, es terrible. Es ir a un penal y no sabes si vas a salir con vida. Ya más vale que vayas con el café, con el ataúd en el hombro, ¿no? El ataúd en para el ahorrar hombro. tiempo. Lo que hizo el Frente Amplio en esa materia es impresionante. Yo me acuerdo que vino aquí el jefe de la unidad criminológica de Cambridge en la época de Mujica, se llamaba Loren Sherman, y dijo, yo estuve en casi todos los países de América Latina y vengo acá a Uruguay, estudio, veo todo esto, es el país que mejor ha aplicado las políticas de seguridad pública. Digo, y este otro, el experto de justicia criminal del estado de Nueva York, John Same, que dijo que vino al Uruguay, más o menos por el 2015, por ahí 2014, y dijo, estoy maravillado, están aplicando las mismas políticas contra la delincuencia que en el estado donde yo estoy, de Nueva York. Es decir, yo no he visto ningún elogio internacional sobre las políticas de inseguridad pública en este quinquenio. No hay nada de eso. Se aumentó, se triplicó la inversión en materia de equipos, know-how, cámaras, bueno, todo eso lo triplicó el Frente Amplio. Y además cuadruplicó los salarios de hambre que ganaban los policías, ¿no? El aumento de policía. Esto no hicieron nada en esa materia, ¿sí? Comparado con lo que les entrega el Frente Amplio. Es decir, el fracaso de la política de seguridad pública de este gobierno ha sido reconocido por propios aliados de ellos. Claro. Lo han dicho, bueno, es el déficit que tenemos. Y esa fue la gran bandera que levantaron y que levantó la LUC. Y yo creo que los 35.000 votos por los que perdimos, el 1,5% nada más, ¿no? Porque los 200.000 desencatados de la primera vuelta se desencantaron de ser desencantados, por lo menos 180.000. Esos 35.000 se deben a un mal manejo de la comunicación en seguridad pública. Porque realmente, para mí, el Frente Amplio, el ministro del Interior, Bonomi, fue el mejor ministro del Interior que hemos tenido. Lejos. No lo digo yo, lo dijo Larrañaga antes de asumir él como ministro del Interior. Lo tengo por escrito. Es clarísimo, pero me parece sí central, y recupero de Federico y de lo que tú decías, hablar. Primero, hay un fracaso de las políticas que eran solo punitiva y represión. Está clarísimo todos los números y la gente lo sabe. Nuestro pueblo lo sabe porque lo vive. Hay barrios de Montevideo que tienen niveles de homicidio que hay barrios de 30 por cada 100.000, es una barbaridad. Por lo tanto, ¿es un desafío el tema de la inseguridad? Sí. Tenemos que insistir, aunque parezca que no es marketinero. Esto implica trabajar en la igualdad, esto implica garantizar que los gurises terminen secundaria, que terminen la UTU. Esto implica políticas de rehabilitación en las cárceles, no depósitos de seres humanos. Esto implica fortalecer a la policía, que la han desmantelado, la desmantelaron, y además por escándalos de corrupción tuvo que descabezar varias jefaturas departamentales del interior del país. Esto implica terminar, por ejemplo, y con esto termino, Enrique, encarar una reforma urbana que termine con la segregación territorial. Con este nivel de segregación y de fragmentación de la sociedad, no hay manera de avanzar en los temas de seguridad. Cualquiera que mire el mundo y que lo estudie con un poco de seriedad se da cuenta que los países que tienen un mayor nivel de integración urbano y territorial son los que tienen menos inseguridad.
Y es básico el tema de cómo viven, dónde viven. Mientras tengamos esas diferencias abismales que hay en servicio, en posibilidades, es por ahí. Es cierto que es a largo plazo y a mediano plazo, sí. Y es cierto que en el corto plazo hay que tomar medidas. Bueno, sí, entre otras cosas, fortalecer y profesionalizar la policía, que era un proceso en el que se había avanzado un montón y en estos 5 años lo hicieron pedazos. Ayer hablé y con Creo esto, que esa idea está en el programa. Sí, claro, está todo esto planteado en el programa del FA, por supuesto. Todo Ayer lo que me estoy llamó diciendo. un oficial retirado de policía, que fue jefe de policía y estuvo a cargo de una cárcel del interior, y él hizo lo que podía porque cree en la rehabilitación, y me dijo una frase: mira, si no hablamos de rehabilitación, todo lo demás carece de sentido. Yo les agradezco muchísimo. Aguántenme que nos falta el cierre, pero además vamos ahora a 7 tweets que me llamaron mucho la atención. Estamos haciendo una especie de ranking de los mejores tweets de la semana, cuando Germán nos avise. Y adelante entonces. Debo, en el cierre ya, agregar que en este mismo año, aparte de los errores de la policía, ya van 2 casos de delincuentes que irrumpen en un hogar diciendo que es la policía y que tienen orden de hacer un allanamiento y aprovechan a robar. A habilitar el allanamiento nocturno, yo creo que los primeros que van a votar a favor son los propios delincuentes. Y quiero cerrar diciendo lo siguiente. Ha salido una información muy poco difundida, como siempre, por los medios hegemónicos de desinformación. Desde el 7 de octubre hasta ahora, Estados Unidos ha enviado a Israel 80.000 toneladas de armamento. Perdón, 50.000 toneladas de armamento. Yo digo, si en lugar de enviar a una de las partes en conflicto 50.000 toneladas de armamento, hubieran enviado a Palestina 50.000 toneladas de alimentos, se merecerían un poquito más de mi respeto. Y hay algo que me parece canallesco cuando algunos se ponen a favor de este grupo o del otro, que es poner un punto de inicio en el ataque de Hamás a Israel. ¿Que fue un ataque terrorista? No hay dudas, como muchos otros ataques terroristas que ha propiciado Israel. Pero ese no fue el punto de partida, por favor. Seamos un poco honestos desde el punto de vista intelectual. Por respeto a la complejidad del tema, a ese conflicto lo dejamos por ahí. Y nos vamos a despedir, Germán, mostrándole a los televidentes lo que a nuestro modesto juicio y entender, preparen los corazones, es la mejor foto del año. Nos vemos el próximo martes a la hora 20:30 con palabras prohibidas.